O sea, el problema de Romanos 9 y 11 era este. ¿Cómo puede Israel, quienes poseyeron todas las bendiciones, el pacto, estar espiritualmente perdido? ¿Cómo es posible que, teniendo todas las promesas, espiritualmente muchos de ellos están perdidos? La pregunta que se hace: ¿ha olvidado Dios sus promesas a Israel? ¿Quiere decirse que la palabra de Dios ha fallado? Pablo dice: en ninguna manera, lo que dice aquí. Es que ha fallado la palabra de Dios. Dice Pablo en el versículo 6, no que la palabra de Dios ha fallado. No ha fallado. En ninguna manera. Y aquí nos va a explicar la soberanía de Dios en cuanto a la elección, que hoy daremos un poco, pero con la ayuda del Señor procuraremos profundizar un poquito más el domingo que viene. Porque tanto el rechazo de Israel en un principio tiene propósitos. El rechazo de Israel en un principio tiene su razón de ser. No ha venido por tontera que Dios ha puesto un velo sobre Israel. No. Hay una razón. Y también su inserción y su restauración. Es lo que va a explicar Pablo. Pablo nos explica a través de dos familias. La familia de Abraham como la familia de Jacob. Que Dios es soberano para elegir al que quede conveniente y dejar al que cree conveniente también. Dios es soberano en la elección. Primeramente Él dice algo. Dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto tenemos que interpretarlo en el contexto que tenemos de la soberanía de Dios. Tenemos que entenderlo así en cuanto a la elección. Ya que si decimos esto sin considerar el contexto, surge como surgió en los siglos pasados, los reformadores, tanto Calvino como Lutero, donde surge la teología del reemplazo. Y esto no es verdad. Nadie reemplaza a Israel. Así que aquellos que dicen en nuestros días dentro de la Iglesia que ellos son el moderno Israel no tienen base bíblica. Lo que Pablo nos dice aquí, que la base para considerarse llamado a creer no está fundado en la identidad nacional. Cuando menciona israelita, es un término verdadero, de verdadero creyente. No todo Israel, no todos los de Israel son israelitas. La palabra israelita que menciona aquí es el verdadero creyente. De la gran masa del pueblo de Israel, en el tiempo de Cristo, según Fabio Josefo, había aproximadamente en Palestina 6 millones de judíos. Solo un remanente fueron llamados a creer. En Lucas capítulo 12, versículo 32, el Señor dice: no temáis, manada pequeña. Realmente fueron pocos, porque el Padre ha placido daros el reino. Pequeña manada. ¿Por qué? ¿Por qué menciona esto? Versículo 8 nos dice lo siguiente, la parte final. Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En el tiempo de Cristo, muchos de los religiosos del tiempo, ellos se enorgullecían de su reconocimiento como hijos de Abraham. Incluso, ¿os acordáis? Juan el Bautista, cuando vienen para ser bautizados por él, ellos vienen con esa cosa de decir: es que nosotros no somos hijos de fornicación, somos descendientes de Abraham. ¿Y sabéis lo que Juan el Bautista, en el llamado, le dice lo siguiente? Oh generación de víboras. Fijaros que
fuerte. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos de Abraham. En otras palabras, Dios es soberano en la elección. Dios es soberano en la elección. El versículo 7 nos dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada descendencia. En Isaac he llamado descendencia. Fijaros aquí que esto se antepone a los propios pensamientos de Abraham, porque tanto él como su mujer, cuando se les pasa el tiempo, ellos pensaban que era Ismael. Bueno, ¿os acordáis cuando Sara dice, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Pues sí, por Dios lo hizo posible. Para él era imposible, pero Dios hizo posible. En definitiva, Dios es soberano en el llamado. El versículo 8 nos dice, esto es, no son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. No está basada en la carne, sino en la promesa. Dios es soberano para él, porque la palabra de la promesa es esta, porque en ese tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Pablo afina un poquito más aquí, porque algunos de alguna forma podrían decir, bueno, Dios eligió a Isaac porque era el único de Sara. Bueno, Dios eligió a Isaac porque era el único de Sara. Las otras, Agar era egipcia y Cetura era madianita. ¿Sabéis cuántos hijos tuvo Abraham en total? Abraham tuvo 7 hijos en total. Tuvo hijos con Agar y tuvo hijos con Cetura. Ya me podía decir, bueno, es normal que sea en Isaac, porque Cetura era madianita y Agar era egipcia. Pero Pablo afina un poquito más para que entendamos que la elección es y descansa en la soberanía de Dios, no en nuestros sentimientos y no en nuestra descendencia según genealogía de Abraham. Fijaros lo que dice en el versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Bueno, ya la hemos leído. El versículo 10. Y no solo esto, sino también Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, aquí encontramos algo más cerca. Rebeca, mujer de Isaac, nacen 2 niños gemelos. Los gemelos son casi idénticos. Están en la misma bolsa. Dios elige a Jacob y deja su curso a Esaú. Incluso los niños, antes de nacer, cuando todavía no habían hecho ni bien ni mal, Dios elige a uno y desecha a otro, porque la elección descansa en la soberanía de Dios, porque Él es soberano en el llamado. ¿Nos damos cuenta de esto? El versículo 11 nos dice esta realidad. Y el versículo 16 nos dice así, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Y a veces el problema no es en que Dios aborreciera a Esaú. El problema es que llegara a amar a Jacob cuando la historia de él no había absolutamente nada que trajera el amor de Dios. Y aquí es bueno que consideremos la palabra cuando nos dice amar y aborrecer, porque la palabra aborrecer es muy fuerte, ¿verdad? La palabra aborrecer es un poco fuerte y tenemos que darle su significado y sentido
El término aborrecer tenemos que entenderlo en el contexto que estamos tratando. ¿Qué es lo que estamos tratando? La soberanía de Dios en el llamado, la soberanía de Dios en la elección. Dios no aborrece a nadie de sus criaturas en el sentido que tú y yo entendemos por aborrecer. El sentido que tú y yo entendemos por aborrecer no es el sentido que Dios dice aquí. Nosotros cuando decimos que aborrecemos a alguien, si lo miramos en el diccionario de la lengua castellana, nos dice que aborrecer es tener aversión, o sea, tener repugnancia. Este es el sentido que tú y yo tenemos de aborrecer. Pero el pasaje, cuando menciona aborrecer aquí, en el carácter de Dios, Él es santo, no es este. Aunque ya los niños no tuvieron tiempo de hacer bien o mal, Dios ya desecha a uno y elige a otro antes de nacer. Sencillamente, Dios deja que Esaú siga su curso natural en su vida. Siga el curso natural en su vida. Hemos aprendido ya, ¿os acordáis? En el capítulo 3 de Romanos, de que no hay justo ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Creo que lo hemos leído en el capítulo 3 de Romanos. No hay ni uno solo. No hay quien busque a Dios. No hay nadie. En Efesios capítulo 2, en el versículo 1, nos dice Pablo: vosotros estabais muertos antes de estar en Cristo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. En otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta era la condición que teníamos antes de creer en el perdón de pecados en Cristo. Esta es la condición natural del ser humano, por muy bueno que nos parezca. Para poner una ilustración en este sentido, se puede poner, dejemos un auto, ¿verdad?, con buenas ruedas, en una pendiente, quitándole los frenos. ¿Dónde va ese auto? Tú a un auto le quitas los frenos con unas buenas ruedas, en una tremenda pendiente, ¿dónde va ese auto? Al precipicio. Bueno, ese era el correr que tenemos en la humanidad. Pero Dios, en su misericordia, ha elegido a unos para salvación y ha dejado a otros que sigan su corriente natural. Eso es lo que significa la palabra aborrecer. Dios deja a unos que sigan su corriente natural. Los deja, sencillamente los deja. Y a otros les dice no. Te saca. ¿Te das cuenta? Si tenemos a Cristo Jesús, la bendición que nos ha dado, y vamos a un precipicio. Era nuestro curso natural. Y en cambio, en su amor, Él nos dijo, nos sacó. Eso es lo que significa amar, y eso es lo que significa aborrecer en el término que utiliza la palabra de Dios, en la elección soberana de Dios. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿Por qué? Porque a veces las personas dicen, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Dejar que la persona siga su curso natural. Bueno, como seres humanos, inevitablemente surge la pregunta. Cuando tú entiendes esto, surge una pregunta. ¿Pero cómo Dios puede actuar así? ¿Pero cómo? ¿Qué clase de Dios es este? Pablo percibe el sentimiento de insatisfacción que algunos de ellos surgen con esta pregunta. Por eso nos dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque Él ha elegido a un niño antes de hacer el bien y el mal, y a otro le ha dejado que corra su curso natural. Podemos decir, ¡ah, qué Dios más injusto! ¿Podemos decir eso? ¿Puedes decir tú eso? Puedes decirlo. En la libertad que Dios te ha dado, puedes decirlo. Puedes decirlo. Ahora, hermano, ¿quién eres tú y yo para altercar con el Creador? Nos dice el versículo, fijaos lo que nos dice el versículo 20 de este mismo capítulo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así?
tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Dios es soberano en la elección y Él ha elegido a unos para muerte y a otros para vida, porque Él es soberano. ¿Quién soy yo para decir qué injusto es el Señor? A veces perdemos el rumbo de nuestra identidad para contender con aquel que nos ha hecho. Él es soberano. Él es soberano. Dios no se basa en el conocimiento previo. Es conforme al que llama, no conforme a las obras. Dios no escoge a Jacob porque vio de antemano que sería bueno o creería. La fuente de la elección no se halla en el elegido. La fuente de la elección se halla en el que llama. ¿Y el que llama quién es? El que llama a Dios. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Dios de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Y Dios le pone el ejemplo de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Él es soberano. No busques otra explicación. Pero no se ocurre decir, ay, qué injusto es Dios que endureció el corazón de Faraón. Él es el que hace, el que quita, el que pone, el que da. Él es el soberano de su creación. Él puso la tierra en el lugar que quiso, el sol en el lugar que quiso, y cada planeta y cada estrella le dio el nombre que Él quiso. ¿Quién soy yo? Pequeñitos en el universo, para contender con aquel que es nuestro creador. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Hermano, terminamos con esto. Descansar en la soberanía de Dios es lo más hermoso que puede apreciar el alma. Es un refrigerio para el corazón. Y en definitiva, al correr su soberanía estamos adorándole, porque en definitiva nuestro desarrollo como personas está en adorar y honrar su nombre. Decía un predicador llamado Spurgeon en su prédica de Mateo capítulo 20, decía lo siguiente. Fíjate qué palabra más hermosa decía Spurgeon. What? Es lo que dice. No hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santifica, hará a todos para ellos. No debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda su creación. Punto. Qué hermosa. Ahí tenemos en la pantalla un versículo. Fijaros qué hermoso este versículo que nos dice de Isaías, y con esto estábamos terminando. En Isaías 46:10. Fijaros lo que dice, fijaros. Yo quiero que lo leas ahí, hermano. Mira, léelo. La parte final dice: mi consejo, ¿quién es el tuyo? No, el de Dios. Mi consejo permanecerá y hará todo lo que quisiere. ¿Quién? Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y Él es soberano de tu vida y de mi vida. Hay unas preguntas que yo me hacía cuando estaba estudiando esto. Y yo te las hago, no para que me las contestes ahora, sino para que recapacites. Yo he recapacitado sobre esta soberanía de Dios. Con estas preguntas.
¿descansamos nosotros en esto? ¿Hay gozo en el corazón por haber sido elegidos a través de su Hijo? ¿He sentido su misericordia y la compasión que tuvo para conmigo? A diario descanso en la realidad de su soberanía. En estos días se habla mucho de la dieta para adelgazar, ¿verdad? No comas, no comas esto para que tu barriguita se afloje, come otro. Alguien dijo, y con mucha razón, en la dieta del cristiano debe existir la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para que tú andes en el gozo de Él. Si tú a diario no descansas en la soberanía de Dios, vas a engordar demasiado o vas a enflaquecer demasiado. Por lo tanto, cada día, antes de levantarte, di la siguiente oración: Dios, tú eres soberano, bendito es tu nombre. Y acepta lo que te ocurra en ese día con propósito que descansa en la soberanía de Dios. Cuando es así, tú vas a decir: gloria a Dios, si te rompiste un pie o te ocurrió cualquier cosa, porque está dentro de los planes de la soberanía de Dios para tu vida y para tu vida. Así que en estos días de dieta no nos olvidemos tomar una cucharadita de la soberanía de Dios en la mañanita cuando nos levantemos. Y sabes, el resto del día vamos a tener la paz de Dios en nuestro corazón. Vamos a hablar.